Como antecedente al estudio de la palabra de Dios en Romanos del capítulo 11, es importante abrir la Biblia en el Antiguo Testamento y ver, por ejemplo, en Jeremías, el capítulo 16, versículos 14 y 15. Por la desobediencia, dice: no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Y en el versículo 15, en cambio, viene la esperanza del pueblo que se rebeló contra Dios, y dice así, versículo 15: sino que vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual dio a sus padres. Ahora, mire cómo en la misericordia de Dios los vuelve a rescatar nuevamente, ¿no? Porque Dios promete salvación y de alguna manera, pues, el pueblo de Israel regresa. Es igual que en este tiempo, cuando nosotros nos rebelamos, Dios permite que nos sucedan cosas difíciles de llevar, imposibles, para que podamos volver nuevamente ante su presencia. En Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6, hay la promesa de la venida del Salvador, de Jesucristo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esta es una de las tantas promesas que encontramos en el Antiguo Testamento del retorno de Israel hacia la presencia de Dios. El Señor Jesucristo en Juan el capítulo 10, versículo 16 dice: también tengo otras ovejas. Aquí está tratando el Señor ahora con un pueblo que no es judío. Otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor, Dios Todopoderoso, Padre de gracia, reuniendo a todo el mundo, aquellos que tengan buena voluntad de reconocer su autoridad para recibir bendición? Vamos a Efesios al capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando las paredes intermedias de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios, el capítulo 2, versículos 14 y 15, se manifiesta el Espíritu de Dios, indicando que ahora viene la paz para todo el mundo, que de los dos pueblos hizo uno solo. Estas son las promesas que se vienen cumpliendo a través de los tiempos. Ahora vamos a 1 de Juan, el capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice el Señor así: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que manifieste que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo no ha venido en carne no es de Dios. Ahora note cómo tanto en Isaías como en el libro de Juan y en el libro de Efesios nos hablan de dos pueblos, de dos condiciones en las cuales hay un pueblo que escuchó a Dios y ese pueblo desobedeció, pero luego viene el Señor Jesucristo, y entonces la gracia y la misericordia de Dios en Jesucristo es para todo el mundo. Ahora bien, entonces con estos antecedentes vamos ahora sí al estudio que nos compete en este momento en Romanos, el capítulo 11, y dice así: digo pues, ya hablando del apóstol Pablo, ¿no? Un hombre que era fariseo de fariseos, y al reconocer a Jesús como su Señor, él sabe que Dios ha enviado a su palabra hecha carne para dar salvación a todo el mundo.
Pero él dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Ese remanente que acabamos de dar lectura tanto en Isaías como en Jeremías, encontramos que Dios sigue tratando con el pueblo de Israel, pero ya de una manera diferente. En primer lugar, los que quedaron siguieron a Dios, y los que no, pues dice, fueron echados a las naciones vecinas. Y de las naciones vecinas recibieron contaminación, fueron invadidos, y en el exilio adoraron también a dioses paganos. Dios emitió el juicio contra Israel. Y si por gracia ya no es por obras. Ahora, note usted como el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice algo muy interesante en el versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras. Por eso es que siempre sabemos nosotros, ¿la salvación es por obras o por gracia? Pues sabemos nosotros que es por gracia, por una misericordia de Dios, no por lo que nosotros hagamos. Dice, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Este trabalenguas quiere decir que nosotros somos salvos por gracia. Ahora, ¿hacemos obras? Sí, tenemos que hacer obras de gratitud para con Dios y por misericordia que no conocen al Señor. La salvación no es por obras, sino es puramente por gracia. Por gracia, Dios hizo a dos pueblos, uno solo. Efesios, el capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuáles ambos pueblos? Pueblo de Israel y los gentiles, los que no son israelitas, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El mundo tiene paz. El mundo que escucha a Dios tiene paz por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos con un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En Cristo Jesús ya no hay fronteras, ya no hay enemistades. Un solo Dios, un solo pensamiento, un solo Salvador, un solo poder. Versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu del Padre. Estamos viendo en Efesios el capítulo 2, versículo 18. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién es el fundamento de los apóstoles y profetas? Pues Jesucristo. Y fue el pueblo de Israel. Es el pueblo escogido, amado por Dios. Tenemos que amarlos, respetarlos a ellos, porque Dios los escogió. Vamos al versículo a Romanos, al capítulo 11, versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Vuelvo a repetir este versículo porque es muy importante. Por gracia el salvo, gracia es un regalo inmerecido. La gracia es un regalo inmerecido. Ninguna persona se merece la gracia de Dios. No nos merecemos, pero por misericordia somos salvos y Dios se ha acercado a nosotros, que somos pecadores. Versículo 7. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Tanto en el pueblo de Israel
como también en el mundo. Es el mismo sentimiento de gratitud o de indiferencia que hay en el mundo. O somos gratos con el Señor o somos indiferentes. O escuchamos su palabra o nos burlamos de ella. Entonces dice, han alcanzado. Unos fueron alcanzados y otros fueron endurecidos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para no ser endurecidos. La soberanía de Dios y el orgullo del hombre acrecentan la distancia entre el Todopoderoso y la humanidad. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ahora, cuando habla aquí el Señor de ojos, o oídos, o boca, está hablando en el sentido espiritual. En Apocalipsis usted siempre encontrará el que tiene oídos, oiga. ¿Cuál oído? El oído espiritual. No es algo material, sino es espiritual. Escuchemos lo que el Espíritu de Dios dice. Versículo 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y red, o sea, se ha vuelto la invitación que Dios nos hace en una trampa y en una red, con tropezadero y en retribución. El tropezadero, muchos creen que Jesús aún no ha venido, o muchos traen del Antiguo Testamento para acomodar ciertos conceptos y ciertas ideas que no son del Nuevo Testamento, para acomodar de acuerdo al capricho de los hombres. Ahora bien, dice versículo 10, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiadas la espalda para siempre. Con Dios hay solamente dos caminos, el un camino de la salvación o el otro camino de la condenación. Con Dios hay luz o hay oscuridad. No podemos mezclar las dos cosas, porque entonces la luz prevalecerá y la oscuridad nos hará ver el pecado que tenemos. Tengamos ese cuidado de buscarlo a Dios en espíritu y en verdad, como dice su palabra. No es un argumento humano, es palabra de Dios que tiene que llegar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, como una convicción de verdad que tenemos en el Señor. Por eso es que aquí habla y usted ve que dice remanente. Remanentes son los que quedaron para glorificar a Dios. El pueblo de Israel necesita oración, necesita bendición y gratitud, porque ellos alcanzaron la misericordia de Dios, pero se rebelaron. Nosotros también hemos alcanzado la misericordia de Dios, pero tengamos cuidado de no rebelar, porque entonces vendrán sufrimientos y tiempos difíciles, cuales no podemos resistir cuando el tiempo esté difícil y que nosotros no podamos volver. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, y que continuemos siendo bendecidos con la palabra de Dios y con esta hermosa carta a los romanos. Nosotros somos parte también de la salvación, o podemos ser parte también de la condenación. Ya es cuestión de cada uno de nosotros saber si creemos o no creemos en el Señor. Que Dios tenga misericordia en todo caso y que Dios nos levante a cada uno de nosotros para su gloria y para nuestra salvación, en gratitud por las obras del Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Qué inmenso el de mi Salvador. Dios desde el cielo ha salvado, mandó a morir por mí.
que